¿Qué es sensibilidad? Sí, me detecta que hay lesión visceral. ¿Ya? Especificidad no. Especificidad me detecta, me dice qué víscera. Es específico. ¿Ok? Y miren acá el ecofaz. Fíjense, hay poca sensibilidad pero mayor especificidad. ¿Se dan cuenta? Miren la tomografía, casi igual. Tiene tanto sensibilidad como el... O sea, prefiero yo una tomografía a una eco. Cuando hay sobre todo lesiones chiquititas, pequeñitas. ¿Ya? Cuando voy a evaluar retroperitoneo, prefiero la tomografía. La eco casi no me ve el retroperitoneo. ¿Ok? La exploración de la herida ya tiene más especificidad que sensibilidad. Pero miren acá, la exploración física, esto es importante. Si ustedes saben hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, van a poder llegar a una especificidad casi del 100%. Casi del 100%. Si yo tengo signo de llover, tranquilamente, 100%. Al toque, inmediato. Por eso hay que saber clínica. Y acá quiero resaltar lo siguiente, para que no se olviden hasta que se mueran. ¿Qué? El cirujano no es un artesano, no es un operadorcito nomás, no. Antes que cirujano es clínico. Es clínico. Por eso recalco que tiene que saber hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. De lo contrario, nos conlleva a errores, equivocaciones. Entonces, en conclusión, el algoritmo del trauma abdominal penetrante por arma de fuego, la mayor parte va a la laparotomía, y por arma blanca hay que ver la estabilidad o inestabilidad. Si hay inestabilidad, va a la laparotomía; si hay estabilidad, va a la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria es importante la penetración del herida. ¿Ok? La penetración del arma blanca, perdón. Si no ha penetrado, observación y se acabó, hay alta. Si ha penetrado, hacer el lavado peritoneal diagnóstico para saber cuánto de sangre hay libre en cavidad, o la tomografía, como ya les mencioné. En los mejores centros, entonces, tenemos también la laparoscopía, ¿no? Diagnóstica, como ya les mencioné. Muchas veces este procedimiento puede evitar laparotomías. Cuando hacemos una laparoscopía diagnóstica, pues si no vemos nada, ya pues ni hablar, ahí queda. ¿Okay? Muy bien. Traumas cerrados. Los traumas cerrados son los más frecuentes y están supeditados a los fenómenos de aceleración y desaceleración. Estos dos fenómenos de aceleración y desaceleración son los que más destruyen las vísceras, sobre todo las vísceras sólidas. Sobre todo las vísceras sólidas. Acá sufre más el hígado, el vaso, el riñón. Este tipo de choques es el más mortal, el frontal. Alta mortalidad. No solamente por compromiso abdominal y torácico, sino también por compromiso cabeza y cuello. ¿Okay? Fíjense cómo al momento de una colisión frontal, el cinturón de seguridad comprime bruscamente el tórax y el abdomen, lo cual hace lesión severa de vísceras sólidas a nivel tanto del abdomen como del tórax. O de lo contrario, la lesión de la cara, el cuello, de la cabeza puede conllevar también a compromisos severos. Luego tenemos las colisiones laterales, las colisiones posteriores, cuando uno lo chocan por atrás en la parte posterior, el famoso signo del latigazo, donde la región cervical es la que más. O también las volcaduras, ¿no? Que son menos frecuentes, pero que también conllevan a menor mortalidad. Ahí tienen, en este cuadrito, la mortalidad es impacto frontal, 60%. Al igual que en el trauma abdominal abierto, el cerrado también se cuenta con la estabilidad o no estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, o sea, buena presión, buen pulso, buen llenado capilar, buena diuresis, entonces pasa a evaluación secundaria, ecografía, tomografía, etc.
Si acá se detecta que hay lesión visceral o hay sangre libre en cavidad, al laboratorio. Si está inestable, no se espera. Acá la evaluación es primaria nomás. Ojo. ¿Y cómo hace eso? Mediante el monitoreo. Hipotenso, taquicárdico, pálido, sudoración fría, ni hablar, ya pues está chocado el paciente, inmediatamente tengo que entrar a sala para cerrar el caño. Está sangrando. ¿Ok? Lo mismo que en el trauma abdominal abierto, todas las mismas alternativas diagnósticas. Este es el lavado peritoneal del cual les comenté. Es una pequeña incisión por debajo del ombligo que permite el abordaje de la cavidad peritoneal. Se instila solución salina, o sea, cloruro de sodio, puede ser hasta 1 litro, pero en jeringas de 20 a 50 centímetros cúbicos, progresivamente, ¿no? Y se va aspirando con el émbolo de la jeringa. Si no sale nada, se queda ahí con su catéter y a las 24 horas nuevamente se vuelve a aspirar. Si no sale nada, se saca el catéter y se va a su casa. En niños también se puede hacer este procedimiento a razón de 10 centímetros cúbicos por kilo de peso. Ahí tienen, miren cómo el catéter, que generalmente es una sonda de Nelaton dura, rígida, ingresa a través de la línea alba, de los dos rectos, a la cavidad peritoneal. Ya si sacamos así, ya que vamos a esperar ya, ni hablar. Sangre en cavidad, al quirófano. Pero cuando estamos en duda, entonces mandamos el émbolo de la jeringa al laboratorio. Se analizan glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuerpos extraños. Si por ejemplo el laboratorista que lo vea, doctor, me ha mandado un frijol acá, ya pues, ¿qué estoy pensando? Que hay ruptura de una víscera hueca, pues que se han caído toda la comida afuera. Entonces ha salido, ¿ok? Amilasas, fosfatasas y bilirrubina, cuando hay lesiones de vía biliar. Es el lavado peritoneal y sus indicaciones. Acuérdense que el lavado peritoneal yo solamente puedo hacerlo cuando el paciente está estable, hemodinámicamente estable. Yo no puedo estar haciendo lavado peritoneal en un paciente chocado. Se muere en mi cara. Hay ventajas y desventajas de este procedimiento. Es un procedimiento simple, muy fácil de hacer, es barato, permite que tome la decisión rápido, ¿ya? Alta tasa de certeza, poca morbilidad, pero también hay desventajas, claro, baja especificidad. Si yo saco sangre, no me dice, no, el hígado está allá o el vaso está allá, no, baja especificidad. Alta sensibilidad, sí, ¿ya? Y puede haber falso positivo, eso sí, fallas en detectar lesiones. Sobre todo, no saco nada y paciente de alta a su casa, en su casa se muere. ¿Por qué? Porque no me ve retroperitoneo, no ve retroperitoneo del procedimiento de lavado peritoneal, no llego hasta el fondo. Puede que en el retroperitoneo está el coágulo gigante, es una bomba de tiempo. Contraindicaciones, hay una sola que es la absoluta. Si el cirujano ya dijo, a sala, porque hay residentes, y yo los comprendo porque yo también he sido residente, ¿no? Que quieren hacer su lavado peritoneal, pero todo un ratito nomás, lo podemos hacer para aprender, ¿no? Obviamente. Pero cuando se trata de pacientes graves, no. ¿Ok? No. A sala. O sea, cuando la indicación ya está dada, a sala ya no hay por qué tocar al paciente. Absolutamente. Si hay duda, puede ser. Contraindicación. Relativas, bueno, cuando el paciente es obeso, cuando hay gestantes, puede ser. Pero difícil, ¿no? O cuando hay coagulopatías, ¿no? Esta es la ultrasonografía, o sea, la ecografía que nos ayuda bastante, la ECOFAS, que ya les mencioné, ¿no? Que me puede evaluar los espacios de declive, como ven ustedes ahí. Ahí está el transductor.
Está viendo acá arriba el subfrénico, el Morrison, el Douglas, Pareto cólico, derecho, etc. Y hay imágenes de sangre en el Morrison en la parte superior. Las ecografías. Es el procedimiento que más rápido, barato, una ecografía EcoFast en mi hospital da 30 soles. ¿Ya? Rápido, inmediato. ¿Por qué? Porque el mismo cirujano lo hace. No hay nada, listo, se acabó. Paciente estable. A observación. ¿Ok? Tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. ¿Cuál? Es un procedimiento que no ve retroperitoneo. Vuelvo a repetir, no ve retroperitoneo. Cuando tengo duda, estas son imágenes ecográficas de sangrado, cuando hay lesiones de vaso. También puede detectar sangrados a nivel del tórax, hemotórax, líquido libre, cavidad. Me puede cuantificar también el volumen del líquido libre. Pero cuando tengo dudas ya recurro a la tomografía, sobre todo la contrastada. ¿Por qué? Porque me permite ubicar la lesión. Con esto ubico la lesión. ¿Dónde está? Está en el hígado. ¿En qué parte? En el segmento 1. Ahí está. Te dice la tomografía. Esto es más específico. ¿Ok? Me ve retroperitoneo. Otra ventaja importante. Muy importante sobre la ecografía. Y la interpretación, yo no necesito el informe de tomografía todavía, tengo que ver la placa. La interpretación no depende del que toma la tomografía, o sea, del radiólogo. No, yo veo la placa y ahí me doy cuenta, acá hay lesión. ¿Ok? Esas son sus ventajas. Pero también hay desventajas. ¿Cuáles? Es un procedimiento más lento, ¿no es cierto? Más caro. Una tomografía de abdomen contrastada en mi hospital está 260 soles. 260 ya es un poco regular, sobre todo para pacientes que no tienen recursos. ¿Okay? Esas son sus desventajas. Demora y sobre todo amerita un contraste. Muchas veces el contraste también cuesta. Entonces, pero bueno, cuando hay dudas es necesario. Ahí tienen imágenes tomográficas, lesiones de vaso. Más lesiones, pegamientos esplénicos con sangre libre en cavidad. Otros procedimientos de diagnóstico por imágenes, las placas, ¿no? Las placas simples de abdomen que ya hemos mencionado, que pueden estar hablando de neumoperitoneo, lesión por perforación de víscera hueca, o de lo contrario de fracturas, ¿no? Tórax abdominal, fractura costal, que puede estar ya hablando de neumotórax o hemotórax en su defecto. La simple de abdomen para detectar el neumo. Estas son las contrastadas que poco se usan solamente cuando quiero ver lesiones renales, ¿no? Estallamiento renal, lesión a nivel del sistema pielocalicial, lo puedo solicitar. Estudios especiales, como ven, pielografías. Antiguamente se utilizaba este procedimiento, punción abdominal, lo que se llamaba paracentesis. Ya no se usa, porque es una maniobra ciega. Se divide en cuadrantes el abdomen y en los 4 cuadrantes se punza con un trocar de esos 18. Esas agujas rosadas, gruesas, y se aspira. Se aspira con la jeringa. Si hay sangre, hemoperitoneo, ¿ya? Pero poca sensibilidad y menos especificidad P0, ¿no es cierto? Pero hay riesgo, pues. Uno es una maniobra ciega, me puedo perforar el colon y después lo complico al paciente. La arteriografía también no se usa mucho, salvo que estemos frente a lesiones vasculares severas, ¿no? Porque implica además, es un procedimiento más agresivo, implica una sustancia de contraste a nivel sanguíneo. Eso sí, la endoscopía nos puede ayudar, sobre todo cuando hay hemorragias digestivas por trauma. Yo no puedo, tengo una hematemesis del paciente, cataclísmica,
se le está reponiendo la sangre y me dice el intensivista, doctor, asala, pero ¿dónde está sangrando? Pues dime, ¿dónde está sangrando? Entonces, la endoscopía es importante. ¿Le hacen endoscopía? Sí, doctor, el duodeno, ¿se ha perforado o está sangrando? Ah, ya, ahora sí. A ciegas no voy a entrar, entonces ya directo voy al duodeno. ¿Se dan cuenta? Por eso la endoscopía ayuda bastante, tanto alta como baja. Y finalmente la laparoscopía diagnóstica, como ya les mencioné. Entonces la laparoscopía. Retroperitoneo. Ya vamos acabando. El retroperitoneo es una mención especial porque lo dividimos en 5 zonas importantes. Ahí tienen, la zona 1 es central, el retroperitoneo, estoy hablando de retroperitoneo. Cuando hay lesión a nivel de la zona 1, tengo que entrar a sala, de todas maneras. ¿Por qué? Porque en el retroperitoneo, en la zona central, hay grandes vasos, la arteria aorta y sus ramas pueden estar comprometidas. La vena cava y sus afluentes pueden estar comprometidos. Las zonas laterales que corresponden al retroperitoneo ameritan monitoreo, observación. Si veo sangre, hay que ver si ese sangrado aumenta o es pulsátil. Si es así, se entra a explorar. Si no, no. La zona pélvica ni me meto. ¿Por qué? Porque la pelvis, como ustedes saben, es una cavidad que puede albergar más de 5 litros. Yo empiezo a explorar, échate a buscar dónde está sangrando, cuál es el vaso que está sangrando ahí. Es difícil, muy difícil. Me meto en problemas, el paciente sigue sangrando, se puede morir, como ha pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay sangrados del retroperitoneo en zona 3? Cuando hay en zona 3 hay que buscar fracturas pélvicas. Y si hay fractura, ¿quién se mecha ahí con la pelona? O sea, con la muerte. El traumatólogo. El traumatólogo tiene que venir, pues estabilízame la pelvis. Se estabiliza la pelvis, listo. Y se autolimita el sangrado. Tranquilamente. Bien, zona 3. Zona 4 es la zona iliar del hígado, retrohepática. O sea, detrás del pedículo hepático, ustedes saben que el pedículo está constituido por la arteria hepática, la vena porta y el conducto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, detrás, ¿quién está? Detrás del pedículo hepático está el segmento 1 del hígado, el lóbulo caudado. Ya saben eso por anatomía, ¿no? Supongo. Voy a preguntar anatomía en cirugía. Entonces, no se olviden. Entonces, cuando hay compromiso de esta zona, ahí sí hay que entrar, pues, hasta la operación. Y las zonas 5 son las combinadas, ¿no? Ahí tienen zona central, zona 2, zona lateral, zona 3 pélvica, zona 4 iliar retrohepática, zona 5 combinadas. Esos son los hematomas retroperitoneales. Depende entonces de la zona, hay que evaluar la zona y hay que evaluar el tipo de trauma. Lo que les he mencionado, ahí está escrito. Ahí está una fractura de pelvis horrible. Está toda hecha leña. Entonces ahí un hematoma en zona 3. Entonces ahí hay que estabilizar esa pelvis. Trauma. Estos son los hematomas retroperitoneales. Entonces, siempre hay dudas, ¿no? Entonces, cuando hay dudas, ¿en qué momento se toma la decisión de la cirugía? Si es un paciente inestable, como hemos dicho, evaluación primaria, ECOFAS positivo, cirugía, de hablar. Pero para eso hay una clasificación. Esta clasificación de inestabilidad hemodinámica de los pacientes, del 0 al 5, ¿ven? Entonces, eso significa que a partir del grado 2 al grado 5 ya hay shock hipovolémico. Hay hipotensión, hay taquicardia y es difícil controlar. ¿Por qué? Porque está sangrando el paciente. Entonces, generalmente, el grado 2 y el grado 3 pueden estabilizarse con la administración de fluidos, con todo el tratamiento para el shock que les he mencionado en la primera clase. Pero el grado 4 y el grado 5, eso no se va a estabilizar nunca si es que el cirujano no entra a cerrar el caño, o sea, a cohibir el sangrado.
Son grandes sangrados. Están las indicaciones de la laparotomía, todas las indicaciones de la laparotomía, para tomar la decisión. ¿Cuáles son las prioridades? Ya uno ha tomado la decisión quirúrgica, este paciente va a sala. Entonces, ¿qué prioridad tengo que tener en mi cabeza? Cohibir el sangrado, control de la hemorragia. Uno, eso es lo primero. Si hay vasos que sangran, cerrar el canal. Segundo, cohibir la contaminación. Puede ser que haya víscera hueca o perforada. Y si es el colon, una peritonitis fecal, la miércoles se lo lleva al paciente. Rapidito, shock séptico también, aparte del shock hipovolémico. Cohibir la contaminación. Retirar el tejido desvitalizado. Muchas veces el páncreas está comprometido, el duodeno y está hecho leña el páncreas. Entonces hay que retirar todo el tejido desvitalizado, o sea, isquemizado, necrótico por el trauma. Reparar el tejido dañado. Si hay perforaciones, suturar las perforaciones, cerrar las perforaciones, o de lo contrario, suturar algún otro tejido, como por ejemplo el hígado. Muchas veces el hígado está rajadito, está sangrando, entonces le pongo sus puntos colchoneros, ¿cierto? Ya saben. Reparación de la lesión retroperitoneal, dependiendo de la zona. Esto, reparación de la lesión retroperitoneal, dependiendo de la zona. Ya hemos dicho 5 zonas. Y evitar el síndrome compartamental. Cuando hay pacientes multilesionados, por ejemplo, yo abro la cavidad, estallamiento hepático, lesión de colon, perforación de intestino delgado, lesión de riñón, hematoma retroperitoneal, es decir, un montón de lesiones. Entonces, ese paciente va a ir al síndrome compartamental. ¿Qué significa eso? Si yo cierro esa cavidad, va a ser una bomba. ¿Entienden? Y ese incremento de la presión intracavitaria va a lesionar más todavía las vísceras que ya están contundidas, que ya están lesionadas. Entonces no hay que cerrar. No se cierra, se deja abierta la cavidad. Eso se llama laparostomía, para evitar el síndrome compartamental. Estas son las clasificaciones de las lesiones viscerales a la cabeza, el hígado, el vaso, el riñón, páncreas, duodeno y otras lesiones. ¿Se acuerdan? En la clase de técnica operatoria, esta es una maniobra, coger, para ver cabeza de páncreas y cara posterior del duodeno, maniobra de coger. Catel, también, para ver retroperitoneal. Finalmente, desde hace más o menos, escuchen bien, 15 años a 20 años se viene haciendo control de daño. ¿Por qué? Porque en los años 50, en los años 40 los cirujanos operaban todo, eran bien operadores. Entraba perforación de víscera hueca, sutura y su colostomía. Perforación múltiple de vísceras, resección, anastomosis, etcétera, etcétera. Y de RUS, lesión de estómago, todo lo operaban y lo dejaban muy bonito, todo, bestial. Ya, no hay lesiones. Cerraban, el paciente se muere a las horas. La operación un éxito, pero el paciente se murió. Entonces, los cirujanos se preguntaron, pero ¿qué está pasando si estamos haciendo bien las cosas? Está sucediendo que hay un síndrome compartamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que cerrar la cavidad. Hay que dejarla abierta en la laparostomía. ¿Para qué? Para que ese paciente posteriormente entre a sala otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer después de la laparostomía? Pasa UCI, se estabiliza, le reponen el fluido perdido, lo oxigenan mejor, baja la hipoxemia. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, entonces en la primera intervención quirúrgica, ¿qué hacemos? Lo necesario. Sangre del hígado, mete tu gasa, tamponamiento y se acabó, afuera. Que hay una perforación de colon, colostomía, afuera. No hagas resección, no hagas nada, que te incrementa el tiempo operatorio. Lo estrictamente necesario. Entonces, eso se llama control de daños.
¿Ok? Entonces a partir de esa época, la morbimortalidad se tiró al suelo. Control de daños. Y el control de daños comienza en el quirófano, pasa por UCI y termina en el quirófano. ¿Ya se resuelve? Ya, entonces ahí tienen el taponamiento, formas de taponamiento, la maniobra de Pringle, etcétera, etcétera. Son lesiones de vísceras sólidas. El vaso, miren cómo también se puede conservar enmayando. Enmayando, un material protésico se usa para evitar sacar el vaso, ¿no? O utilizar también el epiplom para la hemostasia cuando ha sido lesionado esta víscera. Estas son imágenes ya de colostomías, lo necesario. También existe este otro tratamiento, el no operatorio, pero es muy riesgoso. Solamente lo puedo realizar cuando son pacientes sin comorbilidades, pacientes atléticos, sanos, ¿no? Que han sido lesionados, y en un nosocomio que tenga buena UCI, buen banco de sangre y buenos protocolos de atención. Si no hay eso, no me voy a arriesgar a no operar al paciente. Se muere, así de simple, se muere. Pero con esto, ¿qué le puedo brindar al paciente? ¿Qué ventaja? Le ahorro una laparotomía. ¿Se da cuenta? Hago que el paciente rápidamente se reinstale a su vida normal, a su trabajo. ¿Qué más? Hago que gaste menos. O sea, tiene sus ventajas. Pero siempre y cuando tenga esas características. De lo contrario, no. Condición del paciente, condición del medio, condición del centro. Complicaciones, finalmente, la complicación más frecuente del trauma abdominal es la sepsis. ¿Ok? Ya hemos dicho esto al inicio. La sepsis puede terminar con el paciente en una mortalidad tardía. Ya hemos dicho eso. ¿Ok? Y la sepsis puede estar originada por infecciones directamente del trauma. Miren, escúchenme bien. Cuando hay infecciones originadas, que originan sepsis directamente del trauma. Le ha pasado la llanta del camión por el abdomen. No se ha hecho una buena sepsia, se operó y toda esa flora horrible que había de la llanta del camión se metió. Sepsis. 1. 2. La flora propia del paciente. Tenía perforación de colon, tenía perforación de intestino delgado. No se hizo una buena limpieza de la cavidad, no se drenó, proliferó. Sepsis de la propia flora del paciente. Se muere. Y 3. Infección intrahospitalaria. Si yo tengo un paciente séptico al costado y saco mi paciente postoperatorio y lo pongo al costadito, pues, ¿cierto? Si no le pongo sonda a mi paciente y empieza a vomitar, se aspiró. Intrahospitalaria. Sepsis. Entonces todas esas alternativas hay que evaluar cuando se tienen pacientes con sepsis. ¿Okay? Y esto finalmente es la hipertensión que les decía. Hay que evitar el síndrome compartamental dejando abiertas las cavidades con la famosa bolsa de Bogotá. Voy a decirle la bolsa de Bogotá. Que sí es cierto, se ha originado en Colombia. Un cirujano colombiano se ideó esta bolsa. ¿Se dan cuenta? Fíjense, es una cosa tan simple. Entonces, se sutura la bolsa a los planos superficiales, a la piel, y se va cambiando. Conforme ingresa a sala, se cambia la bolsa, se hace la limpieza de la cavidad, hasta que ya no hay hipertensión abdominal, se cierra la cavidad. Ahí queda. Control de daño. La causa más frecuente de hipertensión abdominal es el trauma. Ahí está la bolsa. Muy bien, con esto hemos terminado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro?